Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al Grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su siervo y su hermano en Cristo Jesús. Y vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 31 de agosto del 2024. Vamos a comenzar leyendo, hermanos, Mateo 16, verso 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esta interrogante, hermano, hasta este momento es una actualidad. Sonará extraño, pero para estos tiempos es una pregunta muy válida. ¿Quién decimos que es el Mesías? En este tiempo en que vivimos, donde sectas heréticas han invadido la cristiandad, han usado el nombre de Cristo sin guardar la doctrina que el Señor Jesús nos enseñó. El apóstol Pablo es uno de los pilares del cristianismo y él nos invita y dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. El parámetro que él tenía, el horizonte que él tenía es Cristo Jesús, dándole validez a que era el Hijo del Dios viviente. La primera epístola a los Corintios nos exhorta cómo debemos actuar nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, del Cristo de Dios. Y el apóstol respondió algunas preguntas muy importantes sobre las cuales nosotros podremos afianzar nuestra fe a esa verdad que permanecerá hasta la consumación de los tiempos, hasta el final de los tiempos. Él nos mantendrá firme. Primera de Corintios 1:8 nos dice que Él nos mantendrá libres hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva, el día que Él se manifieste. Quiero hacer una aclaración, y es que, como una reseña, había en la iglesia de Corinto un ambiente de corrupción, de pecado desenfrenado. Y por esa razón sentían la necesidad de adaptarse a los bajos principios morales, a los instintos que prevalecían en la época, instintos pecaminosos, y prevalecían entre todos los que los rodeaban. Así muchos que habían sido vencidos o engañados, adoptando injertos en su vida, injertos de corrupción y de maldad en su doctrina. Pero ellos decían ser libres en Cristo, haciendo una mezcolanza terrible. Esto era una herejía. Juntaban lo santo con lo profano. La palabra nos enseña que somos templo del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo nos aclara cuál es la verdad de Dios. Y lo hace descubriendo sus falsas enseñanzas, develando a los falsos maestros, a las falsas doctrinas, a sus falsos profetas. Primera de Corintios 1, verso 12 dice: cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y otros decían: y yo de Cristo. En el verso 13 el apóstol Pablo les aclara: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo acaso? Doy gracias, dice, que a unos pocos he bautizado. El apóstol Pablo se centra en una verdad: nadie es más que Cristo, y su enseñanza es la que prevalece. Pablo claramente declara que nadie puede ocupar el lugar del Señor Jesús.
y el lugar de su mensaje como la única verdad. Porque siendo Dios vino a mostrarnos a Dios. Aunque algunos tenían algunas preferencias, quizás porque alguien les había enseñado y era su persona predilecta. Unos decían Pedro, otro Apolos, que era un hombre brillante. Y esto era entendible, que se inclinaran de esa manera en alguna manera. Pero jamás permitió ni la menor duda en cuanto a la doctrina, que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Es interesante que para perfilar a Cristo, para describirlo, en 1 Corintios 15:3 nos dice: primeramente os he enseñado que Cristo murió por vuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Porque esto es la base de la doctrina cristiana. Muchos tienen que entender que es importante la doctrina, los preceptos, los pilares sobre los cuales se sostiene el cristianismo. Que hay un solo Dios que creó todas las cosas. Que ese Dios es uno formado por tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que la Biblia es la palabra inequívoca, inerrante de Dios, la palabra eterna de Dios para la humanidad. Que Jesús murió por los pecadores, como sustituto para darles perdón. Que Jesús resucitó y que regresará para juzgar al mundo. Este conjunto de creencias son las creencias originales, correctas, ortodoxas, para todos los genuinos seguidores de Jesucristo. Esto es el legado de salvación que a través de las generaciones permanecerá y hasta el fin del tiempo. Nosotros recibimos toda esa información, esa doctrina acerca de Dios. Pero llegará un momento, hermanos, donde tenemos que decidir, que escoger qué es lo que dará forma a nuestra manera de vivir. Definitivamente será algo que consideremos más alto que todo, más grande que todo, la revelación completa. Si Él es quien dijo que era, Él tiene que ser el que perfile nuestra vida, el que nos moldee y a quien nos pareceremos más cada día. Cada nueva generación de personas que creen en Jesús, cada nueva generación de cristianos debe preguntarse: ¿qué vida estoy validando? ¿Cuál es la vida que estoy escogiendo realmente si escojo a Cristo? Cuando decido ser cristiano, recuerdo el canto: he decidido seguir a Cristo. Es un canto hermoso, pero ¿es esto verdad en nuestra vida? ¿Lo hemos escogido? ¿Lo vamos a legitimar abrazándolo, ciñéndonos a Él como nuestro Señor, único Señor? Y aquí viene la pregunta de los dos cimientos. ¿Sobre qué cimientos voy a edificar mi vida? ¿Qué voy a dar como bueno? ¿Qué voy a escoger? Definitivamente, una emoción no es suficiente para ir y correr tras una emoción, porque pronto se acabará, no durará. Solo hacer lo que otros hacen sin convicción no durará mucho tiempo, nos hastiaremos. Si no estamos convencidos, una máscara pesará mucho. Podremos cargarla un tiempo, pero luego será difícil de llevar y la tiraremos al lado.
y seguiremos siendo quienes realmente somos. Encontramos en Mateo 7, verso 24, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En la segunda parte, el verso 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Hermano, estas son las dos alternativas que tenemos en la vida. Somos dueños de nuestro libre albedrío y vamos a escoger lo que mejor nos parezca. Pero sobre todo lo elegido un día daremos cuenta. Primera de Corintios 3:11 nos aclara: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo edificas tu casa sobre la arena? ¿Quién puede hacer algo tan insensato? Si te basas en ti, en tu astucia, en tu capacidad, quizás logres algunos objetivos. Si compartes el Evangelio creyendo en ti, puede que alguien haga una oración y si usas todas tus artimañas para lograrlo, puedes pensar que eso es de Dios, que es válido para lograr que esa persona haga una decisión en su vida, pero ¿bendecirá a Dios una mentira? Encontramos que la Escritura dice que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos pretender jugar un papel que no nos corresponde. No podemos atropellar al Espíritu Santo con cuentos, con ardides, con falsedades. Lo estamos haciendo realmente malo si escogemos esa manera. ¿De qué otra manera edificas sobre la arena? Cuando te basas en corazonadas, en preceptos falsos, no bíblicos, que no tienen ningún respaldo. Tal vez sabiduría popular, como se dice. Pero la palabra claramente nos dice que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tus corazonadas no vienen de Dios, vienen de tu corazón, que es engañoso. ¿De qué otra manera podemos edificar sobre la arena? Y digo esto porque debemos prevenirlo. Quizás cuando hablamos de que confiamos en Dios, que Él es nuestra fortaleza y nuestra esperanza, pero de repente te ofrecen una aparente gran oportunidad y debes decidir ya. Si no lo haces, la pierdes. La pregunta es: ¿será de Dios esto? ¿Que tienes que escoger a la carrera? Una gran verdad es: si no tienes tiempo para consultarlo en oración con Dios, no es de Dios. No te pondría jamás Dios en una situación tal. Alguien te dirá: ¿es ahora o nunca? Inmediatamente ya sabes qué decir: no, no es para mí. 4. Si todos hacen algo, ¿quiere decir que sea el momento de que tú lo hagas? O si el ambiente es propicio,
¿deberás dejarte llevar por eso? ¿Por el clima? ¿Una luz tenue? ¿Un grupo de gente todos emocionados? Eso no es espiritual, eso es puramente carnal. Eso seduce los sentidos, pero el espíritu en ese momento no tiene nada que ver. Nos estamos dejando llevar por lo externo. Nos hacemos otra pregunta. ¿Será que una experiencia religiosa superpoderosa en un momento dado es suficiente para hacernos verdaderamente cristianos? ¿Para volvernos baluarte del cristianismo? No hay ninguna experiencia que pueda hacer eso. Hay incluso una manera de edificar tu casa sobre la arena. Cuando no haces una decisión clara, definitiva. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero soy un cristiano cultural. Y eso es uno de los últimos frutos del mal. Soy un cristiano cultural. Eso significa, yo amo todos los frutos del cristianismo y me encanta. Pero niegan el árbol que produce esos frutos, que es Cristo Jesús. Esto de un cristiano cultural, esto es una cosa descabellada de los últimos tiempos. Realmente eso es una nada, es humo, eso no existe. No tiene ningún valor bíblico, no existe. La verdad es que no puedes rechazar parte del cristianismo y vas a escoger qué parte de la doctrina te gusta. Esto es así, o lo eliges completamente y te lo comes y te lo tragas entero, o lo vomitas, o lo abrazas o lo escupes. No hay maneras, no hay términos medios. Pero dice la palabra que el hombre insensato edificó sobre la arena. ¿Te imaginas a alguien que va y lleva todos los materiales de construcción y empieza a construir fríamente sobre la arena? No, hermano, esto es ilustrativo. Di yo 5 o 6 ejemplos de cómo edificar sobre la arena, que no es la base sólida de Dios. Esto es como demasiado sencillo y elemental que alguien vaya a hacer esto. Pero este es el asunto. La persona que edifica sobre la arena, en el momento que lo hace, deja de ver claramente lo que está sucediendo. Como dice la palabra, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Por qué el hombre edifica sobre la arena? Porque quizás hay menos esfuerzo y el hombre siempre busca atajos. En el cristianismo no hay atajos, tienes que caminar la senda. El que edificó sobre la arena quizás dijo, pero estoy cerca de una playa linda, hay linda vista, es menos caro, voy a utilizar menos material en fundir, esto promete mucho. Pero en ese momento este hombre no pensó ni por cerca en marejadas, en huracanes, en tormentas, en tsunamis. Porque en ese momento de calma no parecía ni por cerca que llegara la calamidad. Por tanto, era inimaginable que la casa cayera, tenía buenos materiales. Alguien quizás dijo, no, este material va a soportar. Alguien que no tenía la pericia ni el conocimiento, que Dios sí tiene, Dios lo conoce todo. Por eso puedes confiar en Él. Lo cierto es que los dos hombres tienen pues algo en común. Los dos querían construir sus casas, pero para los dos vino la tormenta. Y sensatamente en la vida siempre llega el tiempo de calamidad, donde vas a salir avante solamente si tu cimiento, tu base es sólido. Yo como médico he encontrado pacientes que por consejo de otras personas hacen cosas que son terribles, son bárbaras.
Por ejemplo, poner en la herida, en una herida, hay que poner la herrumbre de un clavo para que eso cicatrice bien. Es la fórmula para una infección increíble. Nosotros debemos cavar más hondo, hermano, escudriñar, buscar qué realmente hay debajo de cada decisión que tomamos, en base a qué la estamos tomando. La roca inmovible de los siglos es Cristo. Cristo es un símbolo de permanencia, que es inmutable, que es inconmovible. Debemos construir nuestra casa sobre la roca. Quizás no es fácil, pero a la larga, cuando las olas y los vientos azoten, apreciaremos el valor de esa decisión. Hay un ejemplo muy válido y es cuando un padre aconsejaba a su hijo sobre el camino que debía seguir para llegar a una ciudad. El hijo le dijo: no, yo tengo bastante experiencia, papá, y tú no puedes saberlo todo. Y el padre le contesta, le dice: no se trata de que yo sepa más que tú, sino que he pasado ya muchas veces por este camino y conozco cuáles son los caminos cerrados, las trampas que hay, los lugares malos, los lugares peligrosos. No que yo sepa más que tú, sino que yo ya anduve la senda. Dios te aconseja con esa sabiduría, esa sapiencia, porque Dios sabe qué es lo que sigue en cada curva donde nosotros no podemos ver. Debemos construir sobre la roca. Las olas y los vientos azotan contra nuestra casa y vamos a ver entonces el valor de haber escogido edificar correctamente. Debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, derribando todos los ídolos que las últimas generaciones han levantado, todas las tendencias aberrantes y depravadas. Y tendremos nosotros el fundamento de una vida agradable, de una vida correcta y justa, una vida que agrade a Dios. Cristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. El Dios hecho hombre, el Rey de reyes, Señor de señores, el Príncipe de paz. Cierro con una escritura que está en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados para darle gloria al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y en todo debe tener la preeminencia. Hermanos, ¿quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, le dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Y a Él, a Cristo Jesús, le damos gloria, porque Él es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Paz en los altares en casa, hermanos.